Los partidarios de la 4T están extáticos porque no le pasó nada a su ídolo López Obrador en Washington. No lo humillaron, no lo pisotearon, no le escupieron. Trump se portó correctamente y creen ellos que este es un gran éxito. Finalmente pasó sin pena ni gloria. Algunos se ponen hasta más felices, más extáticos, porque creen que el haber gritado ¡Viva México! 3 veces en la Casa Blanca, en el jardín de la Casa Blanca, es algo histórico, es algo extraordinario, y que nunca en la historia de las relaciones entre los dos países había sucedido algo así. Haciendo un lado todas esas tonterías, porque son tonterías, lo que conviene concluir de la visita de López Obrador a Donald Trump es algo muy sencillo. No fue a nada de lo que se dice. No necesitaba ir para que entrara en vigor el tratado de comercio nuevo entre los 3 países, y el primer ministro de Canadá no fue. No fue a tratar asuntos de gran importancia de seguridad. No fue a apagar un incendio, a resolver un problema grave que estaba en la agenda. Fue simplemente a responder a la exigencia de Trump de que el presidente de México le extendiera un certificado de buena conducta al propio Trump en lo que se refiere al trato a los mexicanos. Y por mexicanos, entiendo, se debe entender los mexicanos sin papeles en Estados Unidos, los mexicanos con residencia permanente en Estados Unidos y los mexicanos norteamericanos que son de primera, segunda o tercera generación, pero que votan en Estados Unidos. Eso es lo que quería Trump, por eso exigió que López Obrador fuera a Washington, y eso es lo que le dio López Obrador en una sola frase. Vengo aquí a agradecerle, presidente Trump, el trato cada vez más respetuoso a nuestros paisanos mexicanos. No hay que complicarse más la vida y buscarle chichis a las víboras. Eso es lo que sucedió. Ahora bien, uno puede preguntarse legítimamente si para tener un buen trato con Trump convenía hacerle este regalo. Y ahí ya las opiniones son divididas. Yo comparto con ustedes la mía. Trump es el presidente que peor trato le ha extendido a los mexicanos en México, los mexicanos en Estados Unidos y los mexicanos norteamericanos, es decir, ciudadanos norteamericanos en Estados Unidos. Ya ni hablemos de los centroamericanos en Centroamérica, los centroamericanos en México y los centroamericanos en Estados Unidos. Ningún presidente de Estados Unidos, por lo menos desde Truman y Eisenhower, con la operación Wetback o espalda mojada de principios de los años 50 de deportaciones masivas, ningún presidente había tratado tan mal a los mexicanos en su conjunto, a los que me refería, como Donald Trump. López Obrador obviamente mintió cuando dice que es un buen trato, pero puede haber una verdad en sus mentiras. La verdad en sus mentiras es que él le apuesta a la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de noviembre y prefiere ayudarle y quedar bien con él ahora para disque cobrar después. Y esta es la manera de hacerlo. Me parece un mal cálculo, pero en eso finalmente podemos todos tener desacuerdos legítimos. Yo creo que Trump va a perder y Biden va a ganar, pero obviamente López Obrador tiene otros datos y cree lo contrario. Son puntos de vista discordantes perfectamente válidos. Lo que yo creo que no es válido es que el presidente de México vaya y apoye explícitamente en su campaña de reelección al presidente de Estados Unidos que más daño le ha hecho a Estados Unidos, al mundo y a México en muchísimos años.
mucho más que George Bush, mucho más que Lyndon Johnson, mucho más que Ronald Reagan. Este es el presidente de Estados Unidos más racista, más conservador, más sexista, más reaccionario que ha tenido Estados Unidos en décadas. Es el presidente de Estados Unidos que más ha perjudicado al sistema multilateral en el mundo y es el que más daño le ha hecho a México. Entonces, ponernos del lado de semejante energúmeno, pues a mí sí me parece algo moralmente inaceptable, más allá del cálculo político de apostarle a quien yo creo que no va a ganar, pero en una de esas López Obrador, con su olfato político electoral, le atina y Trump sí gana. ¿Valía la pena realmente? Platicamos la semana que entra.